Bueno, pues hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta rueda de prensa de la Sociedad Española de Obesidad, en la que vamos a contarles los datos que hemos obtenido en una encuesta que se ha realizado a la población infantojuvenil entre los 16 y los 30 años, alrededor de 1000 encuestas con un índice de fiabilidad alto y que les vamos a presentar los resultados. El objetivo de esta encuesta era saber cómo está esta población, a la cual en general son datos que son muy desconocidos porque no son datos habituales, y les vamos a contar la prevalencia de obesidad, las causas, por qué está pasando con ellos. Bueno, pues en principio el dato inicial es que el 24% de la población entre 16 y 30 años tiene exceso de peso. Este es un exceso de peso que va aumentando con la edad y por segmentos tenemos que entre 16 y 19 años el exceso de peso es del 13% y ya hay un 4% que son obesos. Entre 20 y 24 el exceso de peso es del 20%, pero ya hay un 4, un 5% que son obesos. Y a partir de 25 años, entre 25 y 30, el 35% de esta población tiene exceso de peso y un 9% tienen obesidad. Esto es un dato muy relevante, porque hay que saber que la obesidad es una enfermedad crónica, que una vez que empieza, estas personas van a ser enfermas toda su vida. De ahí que hoy sepamos que la obesidad que empieza en la edad infanto-juvenil es una obesidad más grave, con más complicaciones y más problemas a lo largo de toda la vida. Por tanto, es un dato muy importante que nos dice que tenemos una población joven enferma. No existe un predominio claro por género, pero sí parece que hay mayor sobrepeso en hombres y mayor porcentaje, pequeña diferencia de obesidad en mujeres, aunque muy pequeña. Es decir, que no en esta edad, igual que en adultos sí hay más diferencia, en esta edad no. La mayor parte de los encuestados, el 80%, reconoce la obesidad como una enfermedad, que es un dato que es diferente de la población general, la cual la mayoría no reconoce la obesidad como enfermedad, pero los jóvenes sí saben que es una enfermedad. Y el 96, perdón, saben que es una enfermedad. Y luego cuando les preguntamos cómo se ve en relación, ¿es obeso, se ve obeso o se ve normal o se ve? El 90% de los que son obesos dicen que son obesos. Este es un dato totalmente diferente al que encontramos en la población general, que solo el 20% de las personas adultas que eran obesas reconocían que estaban obesas. Es decir, que por tanto la población joven sabe que la obesidad es una enfermedad y sabe que tiene sobrepeso o sabe que tiene obesidad y lo reconoce como tal. También hay un dato sorprendente, y es que encontramos que hay un porcentaje importante de la población que es normal, que está en normopeso, que cree que tiene obesidad o cree que tiene exceso de peso. Y eso es un tema que luego hablará el doctor Tinaones, que puede generar trastornos de conducta alimentaria y generar problemas. Y también un pequeño porcentaje de las personas que tienen bajo peso también creen que tienen obesidad, incluso buscan tratamientos para adelgazar. Es decir, que la población infanto-juvenil se comporta de manera diferente. Yo creo que esto es... ¿y cuándo empieza? Vemos que la obesidad en la población por debajo de 12 años hay un 25% que reconoce que empezó a esa edad. Es decir, de la población que hemos mirado, el 25% creen que la obesidad le empieza desde muy pequeño, en la edad infantil. El 32% reconocen que la obesidad ha empezado entre 12 y 18 años, que es el grupo mayoritario. Es decir, que la obesidad mayoritariamente en la población aparece en la adolescencia, entre los 12 y 18 años. Un 24% entre 18 y 25 y un 16% mayores de 25. Pero el grupo mayoritario va a estar ahí. Por tanto, tenemos un porcentaje elevado de población infanto-juvenil ya con sobrepeso y con obesidad, que reconocen que tienen una enfermedad, que buscan ayuda para ello y que la enfermedad va a empezar en edades muy jóvenes. A partir de ahora va a seguir el doctor Tinaones, el doctor Francisco Tinaones, que es el actual presidente de la Sociedad Española con Obesidad. Cuando quieras, doctor Tinaones.
Bueno, gracias Susana. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros esta mañana y estos datos. Bien, yo voy a contestar también algunos otros interrogantes que se les preguntaba en este estudio a esta población sobre la que hay poquísimos estudios, o menos estudios que los que hay hecho en población general. Cuando se le preguntaba por el motivo por el cual pensaban que tenían exceso de peso, curiosamente, mayoritariamente contestaron que porque no hacían ejercicio o porque tenían ansiedad y picaban mucho. Es decir, se introducen dos variables que son variables diferentes probablemente al adulto, que el adulto habla fundamentalmente de que no hace bien la dieta y de que come mal. Se introducen aquí el concepto del sedentarismo, que luego después le daré datos de lo sedentaria que era esta población que ha participado en el estudio, y el tema de la ansiedad, ¿no? El tema de la ansiedad y de los problemas relacionados con la esfera psíquica, que sin duda en este grupo de población parece que representan un papel muy importante, ¿no? En este exceso de peso. Cuando se le interrogaba sobre si padres, abuelos, hermanos tenían obesidad y si la tenían los amigos o si tenían las parejas, veíamos que hay un importante efecto halo, ¿no? Un porcentaje alto de los sujetos que tenían obesidad reconocían que también sus padres, en el entorno familiar, en familiares de primer grado, había sujetos obesos, e incluso en el entorno de amigos y en el entorno de la pareja. Por ejemplo, los sujetos obesos prácticamente el doble, tenían el doble de prevalencia de obesidad en su pareja si el sujeto era obeso, ¿no? Y esta obesidad que reconocen un porcentaje alto de personas que la tienen e interiorizan que esto es un problema, también afirman, que esto también es bastante sorprendente, casi más de un 88% creen que este exceso de peso le ha supuesto un problema en su vida, en sus relaciones sociales. Dicen que o lo han rechazado o se han sentido acomplejados por este exceso de peso. Es decir, este exceso de peso tiene un efecto también muy importante en lo que es las relaciones sociales que tienen estos adultos jóvenes o jóvenes. Bien, cuando estos sujetos que reconocen que tienen exceso de peso y reconocen que este exceso de peso le provoca un problema incluso social en la relación con sus iguales y un problema laboral, pues cuando se le pregunta si han intentado perder peso, pues prácticamente un 71% de toda la muestra dice que ha intentado perder peso alguna vez. Y el 90% de los jóvenes que eran obesos dicen que han intentado perder peso alguna vez. Es decir, que el intento, la percepción de pérdida de exceso de peso y la necesidad de cambiar de peso para de alguna forma conseguir pues, bueno, una ganancia en salud, incluso en las relaciones sociales, es bastante manifiesta en este grupo de población, ¿no? Incluso un porcentaje altísimo de los sujetos con obesidad, casi un 86%, han intentado perder peso más de una vez, ¿no? Entonces hay un intento, pero ese intento, cuando interrogamos que cómo han intentado perder peso, pues la mayoría de los encuestados que han participado en el estudio lo hacen por vías con poco rigor. Es decir, prácticamente casi un 75% lo han intentado por su cuenta, es decir, no han consultado con nadie. Otros han seguido una dieta por internet y es un porcentaje muy bajito el que ha ido a un nutricionista o ha ido a un médico. Por ejemplo, han hecho más caso a un amigo de recomendaciones para perder peso que al médico. Fíjense que eso es tremendamente relevante, que no acudan a estrategias de pérdida de peso con que tengan una solidez científica y que tengan de alguna forma rigor, ¿no? Y eso se ve también clarísimamente con los productos que han utilizado para perder peso. La mayoría
un 15% han utilizado productos de herbolario sin prescripción médica, es decir, porque se lo ha dicho alguien o porque lo han mirado en Internet. Un 12% productos comprados por Internet. Un 12% también productos adquiridos en gimnasio. Otro 10% productos de parafarmacia, pero sin prescripción médica. Y solamente un 7% de todos los que han utilizado recursos para perder peso lo han hecho con fármacos o productos recetados por los médicos. Es decir, que la mayoría de los sujetos que reconocen que tienen un problema buscan soluciones alternativas y no consultan con un profesional que de alguna forma lo pueda asesorar de una forma importante o de una forma con rigor para perder peso. Esto tiene que ver con el resultado cuando se le preguntaba qué ha ocurrido después de una intentona de pérdida de peso, qué ha ocurrido después de que hayáis hecho esa intentona. Pues más de la mitad dicen que han recuperado el peso después de esa pérdida que han hecho, pues bueno, con las estrategias que le he comentado anteriormente. A pesar de que tan poco sujetos o poco encuestados utilizan los fármacos, la mayoría, un 63%, saben que existen fármacos para tratar la obesidad, ¿no? Pero sin embargo, pues bueno, utilizan otros recursos. Cuando se interroga sobre los estilos de vida, aparecen 3 factores que son factores muy importantes que tienen que ver con la presencia de obesidad en este rango de población. No ha llamado la atención, y de hecho los propios participantes en el estudio ya lo resaltaban, que la falta de ejercicio era una de las causas fundamentales por el que tenía un exceso de peso. Bueno, cuando se le preguntaba con qué frecuencia realizáis ejercicio, solo un 16% de los jóvenes, estamos hablando de población joven, realiza deporte a diario, y en los sujetos con obesidad solo un 10% hace una actividad física diaria, es decir, un alto grado de sedentarismo. E incluso en los sujetos con obesidad, cuando se les pregunta, cuando contestan que no hacen prácticamente nunca o con muy poca frecuencia actividad física, un 35% responde así, que no hacen actividad física o nunca o con muy poca frecuencia. Otro aspecto también relevante son las horas de sueño. Curiosamente, en los sujetos con obesidad, prácticamente un 16% reconoce que duerme menos de 6 horas. Y estamos hablando de una población joven e incluso población juvenil, ¿no? Lo que es un porcentaje muy alto. Y también cuando se le interroga sobre el tiempo de pantalla, pues aparecen también unos datos tremendamente sorprendentes, ¿no? Casi un 30% reconoce que se pasa más de 6 a 10 horas frente a la pantalla. E incluso más de 10 horas frente a la pantalla, pues también cifras superiores al 10%. Por tanto, sedentarismo, tiempo delante de pantalla, son factores muy importantes que se relacionan con la obesidad. Todos estos datos están en la encuesta. Si alguien quiere datos más detallados de alguno de los aspectos que acabamos de comentar, pues os facilitamos los datos que han surgido del estudio para que podáis complementar vuestra información. Y sin más, esto hemos dado los datos fundamentales, está también datos que aparecen en la nota de prensa que os hemos facilitado, y estamos abiertos pues, a preguntas que podéis dirigir directamente a nosotros. Dejamos por ahora y dejamos abierto a vuestras preguntas. Las podéis dejar directamente en el apartado de preguntas. No sé, doctor Tinaones, pero las características que nos han sorprendido más, ¿no?, de esta encuesta, primero que la prevalencia es elevada, ¿no?, de obesidad, sobre todo de exceso de peso global en una población joven, y luego la que reconocen claramente que es una enfermedad,
Yo creo que esos serían los datos más relevantes. Claramente que es una enfermedad y que el ejercicio, la ausencia de ejercicio y las horas de pantalla, unido a que reconocen la ansiedad y comer mal como las causas principales. O sea, es sorprendente que vean tan claro las causas, ¿no? Y que luego recurran a tratamientos muy aberrantes, ¿no? Eso yo creo que sería lo más relevante de los datos que tenemos que comunicar. Y que como Sí, pandemia, sí. pues es muy preocupante que empiece a Y a mí edades me ha tan llamado jóvenes. Sí. A mí me ha llamado muchísimo la atención a qué recurren, ¿no? A qué recurren, ¿no? Es decir, el que recurran un porcentaje muy minoritario recurra a su médico o a su profesional o a su nutricionista es sorprendente, ¿no? Si eso no ocurre en ninguna otra enfermedad, es decir, un diabético para tratarse no mira internet, ni le pregunta a un amigo, ¿no? Y ninguna otra enfermedad ocurre eso, ¿no? Sin embargo, en esta enfermedad, pues curiosamente, la gente recurre a un amigo, recurre a internet, recurre y no recurre a un profesional. Eso probablemente tenga mucho que ver con la baja tasa de respuesta que tienen y también la reganancia que tienen la mayoría de los que hemos encuestado. Hay aquí una pregunta que creo que es tremendamente interesante, que dice, llama poderosamente la atención estos datos en España, donde hay dieta mediterránea y parece que se come bien. ¿Están nuestros jóvenes sajonizados? Preguntan. ¿De quién es esta responsabilidad? Bueno, pues si quieres, Susana, contesto yo a Sí, esta yo pregunta. tengo otras dos aquí, las contesto luego. Vale. Yo creo que es una falacia el que pensemos que porque estamos bañados por el Mediterráneo estamos adheridos a la dieta mediterránea. No, no, la dieta mediterránea tiene una estructura que efectivamente estaba muy asentada en nuestro país hace 50 años, pero que poco a poco, efectivamente, como dice usted en la pregunta, poco a poco nos vamos globalizando y vamos pareciéndonos más en lo que come un sujeto en Málaga que lo que come un sujeto en Liverpool. Efectivamente, no podemos decir, y a los datos me remito, cuando uno hace adherencia a dieta mediterránea en diferentes estudios, concretamente en el estudio Predimed, antes de participar en el estudio Predimed, se hace una encuesta de adherencia a dieta mediterránea y sorprende la baja adherencia que hay en población general a la dieta mediterránea. Es decir, eso es una falacia, ¿no? El que haya en España una adherencia muy alta a la dieta mediterránea y al contrario, poco a poco vamos constatando que conforme van pasando los años esa adherencia es menor. A ver, aquí hay otra pregunta, dice, ¿a qué cree que se debe que los jóvenes reconozcan la obesidad como enfermedad en mayor grado que los adultos? Es una pregunta interesante y aunque no tenemos una respuesta absoluta, pero yo personalmente creo que es otra época, es mayor nivel de educación, más información y un poco ya estos jóvenes se han quitado ese concepto antiguo que había de que la gente, los que pasaron hambre en la época de nuestros abuelos, ellos veían la obesidad como incluso un signo de riqueza, ¿no? Yo creo que esto da idea de que los jóvenes nuevos ya ven la obesidad como una enfermedad y a mí eso me alegra mucho, o sea, creo que esa es la razón, ¿no? Antiguamente las personas veían la obesidad como algo incluso bueno, porque la gente había pasado hambre y ahora ya la juventud pues ya lo ve como una enfermedad. Me alegro enormemente de que esto fuera así. Paco, aquí ponen, dice, ¿cómo influyen las bebidas light, aunque sean light, las bebidas, los zumos y la cerveza en la obesidad de las personas? Claro, siempre yo creo que echarle la culpa a un alimento es una visión o a un nutriente o una bebida, una visión muy reduccionista, ¿no? Cuando uno hace una encuesta, pues ve que quien no sigue una dieta saludable, pues lo hace en todo, en ámbitos muy completos, no solamente en un solo nutriente, ¿no? Es verdad que las bebidas light no aportan ninguna caloría. Si me piden recomendaciones, pues probablemente es mejor tomar una bebida light que una bebida que tenga altos contenidos en azúcares, ¿no? Pero sin duda para hidratarse lo que debemos de recomendar es agua, ¿no? Que tiene, por así decirlo,
Los humos, muchas veces los humos se ingieren de forma abusiva, que el zumo, pues bueno, como viene de la fruta, pues es un alimento saludable, pero bueno, los zumos, si uno toma una fruta, pues toma un contenido de azúcar, porque la fruta tiene muchísimas más cosas, y si se toma un zumo, pues está uno tomando el contenido que tendrían varias piezas de fruta, ¿no? Y entonces ya la cantidad de azúcar que aporta un zumo es muchísimo mayor, no la puede uno tomar de forma libre, ¿no? Y el alcohol, en general, si se abusa del alcohol, obviamente el alcohol tiene contenido calórico, y obviamente alguien que quiera perder peso tiene que reducir o prácticamente anular la ingesta de alcohol. A ver, Susana, hay aquí. aquí una pregunta, que ahora esta te la hago yo, que refieren sobre que le vuelva a repetir los datos epidemiológicos sobre la frecuencia de obesidad y sobrepeso en esta población. Vale, yo creo que esto mejor se lo estaba escribiendo, se los mando por escrito, aparte de que están en la rueda de prensa. El dato global de Vale. sobrepeso más obesidad en todo ese grupo de población es del 24,7%, pero desglosado se lo mando por escrito a ella personalmente, ¿vale? La siguiente, para correo farmacéutico, Mónica Bernardo dice, desde la SEDO, dime, ¿qué medidas proponen para combatir estos resultados? Sí. ¿O por dónde pasaría la solución para combatir esta pandemia, doctor Tinaones? Hombre, yo creo que este dato, si da un dato sorpresivo, es que a pesar de que reconocen que tienen un problema, a pesar de que reconocen que ese problema les limita, incluso le disminuye su calidad de vida y su relación con los demás, no acuden a las fuentes que de alguna forma puedan darle un asesoramiento, pues, científico para abordar este problema, ¿no? Tenemos que hacerlo ver, es decir, si los jóvenes no acuden a su médico de familia y no acuden a nutricionistas, pues es un problema, y un problema grave. Es decir, a mí me preocuparía un montón que los sujetos con diabetes pues no recurrieran a su médico de familia y lo que se leyeran es los tratamientos que se recomiendan en Internet, ¿no? Yo creo que este es un problema serio, ¿no? Porque si no somos capaces de captar a esta población para que de alguna forma consulten con profesionales, no vamos a resolver el problema, aunque ellos tienen ganas de resolverlo, que es lo que hay que aprovechar. Es decir, que el 90% ha intentado perder peso, pero probablemente lo está intentando con una estrategia no adecuada, ¿no? Y ahí habría que hacer un esfuerzo en la atención primaria para de alguna forma captar y ofertar a estos pacientes pues un asesoramiento riguroso para que pierdan peso. Sí, aquí Sofía Luego, Soler Susana, Sánchez, aquí hay otra pregunta. dime. O bueno, Sí, no, aquí si sigue quieres esta, Sofía Soler, contéstala tú. la de sedentarismo. Sedentarismo, tiempo de Sí, sí. pantalla, estos factores en el contexto de pandemia han tenido que impactar aún más negativamente en los jóvenes con obesidad. ¿Sería necesario ahora un mayor esfuerzo de prevención y ayuda? Yo, mi experiencia personal, incluso aparte de los datos de la encuesta, ha influido de una forma brutal. O sea, yo creo que incluso la idea del trabajo en casa, lo del teletrabajo, ha producido una reducción muy importante de la actividad física, pero mucho. Y en los pacientes que han ganado peso a expensas de una masa grasa muy importante y han perdido la masa muscular. Yo creo que este es un dato escalofriante, teniendo en cuenta que son jóvenes, porque si a estos jóvenes ya aparece la obesidad con poca masa muscular, pues van a ser de mayores eso que se llama la obesidad sarcopénica, que es una obesidad muchísimo más grave y con muchas más complicaciones. Por tanto, creo que sí, que es el momento de fomentar la actividad física y de que la gente se ordene la vida para no estar todo el día sentado mirando una pantalla. ¿Qué opinas tú, doctor Tinaones? Sí, hombre, yo espero, a mí también este dato me ha sorprendido, el bajísimo, la altísima tasa de sedentarismo de la población, de una población joven, es decir, que solamente un 10% haga actividad física diaria,
dentro de esta población, donde tenemos jóvenes de 18, de 20 años. Yo espero que esto se haya influido por la pandemia y por las limitaciones de movilidad que hemos tenido, ¿no? Si este es un dato que se mantiene, porque obviamente esta encuesta se ha hecho en este momento, ¿no? Si este dato se mantiene después de la pandemia, es tremendamente preocupante el alto sedentarismo de la población adulta, joven y de adolescentes. Sí. Hay ahora aquí hay otra pregunta por el chat que habla de legislación. Se regula muy férreamente la publicidad del tabaco y el alcohol. ¿Llegará un día que se regulen también las comidas no saludables? Al menos se hará la oportuna recomendación, favorecer y premiar lo saludable. ¿Qué dice la administración? Susana, si quieres tú. Bueno, yo puedo responder en parte. Es evidente que esto se debería regular y que ya hay esfuerzos y la Sociedad Española de Obesidad está participando en varias iniciativas para modificar el IVA de los alimentos, de manera que se pueda premiar, entre comillas, los alimentos más saludables y aumentarle el IVA a aquellos menos saludables. Hay mucha reticencia, sobre todo por parte de la industria alimentaria, ¿no? el de que esto se haga. Ya el año, yo no sé, hace 2 años, doctor Tinaones, que ya la propia Agencia de Seguridad Alimentaria hizo un intento, ¿no? de reducir la cantidad de grasa y de azúcares de los alimentos, que esto ya se ha hecho, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Yo sí creo que es una vía que hay que tocar, pero tocarla con cabeza y bien, porque si tú grabas muchos un tipo de alimentos, luego la alimentación se deriva hacia otro lado. Es decir, que sí creo que se debe hacer, pero hay que hacerlo con muchas cosas a la vez. ¿No te parece, doctor Sí, sí. Tinaones? Hombre, sí, curiosamente uno de los datos que más se repite y que más repetimos prácticamente en todos los estudios es que la obesidad tiene que ver con el nivel educativo y el nivel socioeconómico. Es decir, las tasas de obesidad en niveles socioeconómicos más bajos en países desarrollados son, en algunos casos, hasta el doble de los niveles socioeconómicos medios altos, ¿no? Y curiosamente, si uno se va a un supermercado y coge una cesta de la compra saludable y coge una cesta de la compra no saludable y va uno a la cajera o al cajero, probablemente sea más cara, es mucho más cara la cesta de la compra saludable, ¿no? Entonces, algo hay que hacer, sin duda, ¿no? Algo hay que hacer para promover determinados alimentos que están en la base de la pirámide de la alimentación y que son prohibitivos para alguna economía y que se demuestran altamente saludables. Hay otra pregunta que dice... Bien, hola, aquí otra pregunta. A ver, que dice Rafael Ibarra, dice, hola, la semana pasada en un estudio señalaba que beber 2 o más bebidas azucaradas al día puede duplicar el riesgo de cáncer colorectal antes de los 50 años, al menos en mujeres. ¿Podrían abundar un poco más en esta relación? Gracias. Yo contesto la primera parte y luego el doctor Tinaones. Sabemos desde hace mucho tiempo que las dietas muy ricas en azúcares, sobre todo azúcares sencillos, azúcares simples de absorción rápida, como es el azúcar, lo dulce, tiene mucha relación con la aparición de cáncer de colon. Esto se vio en el estudio EPIC hace muchos años y ahora se ha confirmado en este estudio. Los azúcares, entre otras muchas cosas, cambian la microflora o la flora intestinal y de esto el doctor Tinaones sabe mucho. ¿Puedes contarnos? Sí, no, hay una relación muy clara entre el azúcar refinado, los azúcares de absorción rápida y el cáncer de aparato digestivo, y concretamente, como usted bien habla, el cáncer colorectal. Está claro, si hay alguna evidencia que es sólida y que se mantiene a lo largo de todos los estudios, es que los azúcares refinados, los azúcares de absorción rápida, tienen un efecto negativo en nuestra salud, ¿no? De hecho, saben ustedes que el polémico Nutri-Score, ¿no? que iría en el etiquetado frontal de los alimentos, considera
concretamente el contenido en azúcar como una de las variables punibles para un alimento, pero no solamente el Nutri-Score, sino prácticamente todos los etiquetados frontales que están encima de la mesa y que pretenden de alguna forma hacernos más fácil la elección de un alimento saludable. Hay un consenso mundial de que los azúcares refinados, los hidratos de carbono de absorción rápida tienen un efecto negativo para la salud, para la incidencia de diabetes y para la incidencia de determinados tipos de cánceres, sin duda. Bueno, pues yo aquí, a ver, Enrique Hay González otra pregunta Morales, aquí, sí. te lo hago yo. Se enseña a comer, educación, se enseña a comer, incluso a cocinar en el colegio desde pequeños, ya que no parece que sea habitual en las familias. Y segunda, dice, ¿qué pueden contarnos al respecto de otros países? Muchas gracias. Bueno, yo le puedo decir que desde la Sociedad Española de Obesidad hemos participado ahora con una iniciativa muy importante con el grupo Danone para fomentar la enseñanza y la educación nutricional en los colegios, porque entendemos que es un punto de partida muy, muy importante. En las familias se cocina cada vez menos, eso es cierto. Por ejemplo, estos jóvenes claramente recurren continuamente a la comida preparada porque no saben, no tienen tiempo, no quieren. Y sí que es cierto que una base muy importante del comer bien, entre comillas, es saber cocinar y saber manejar los alimentos. Y es cierto que aunque en los colegios se está implementando un poco, hay muchísimo por hacer, muchísimo. ¿No crees así, doctor Tinaones? La pregunta es, ¿puede contarnos, también hay una pregunta, ¿puede contarnos con respecto a los otros países? Vamos tarde, es decir, muchos países del norte de Europa han integrado en el esquema docente, en el temario docente, temas de nutrición, temas de cocinar saludable, está mucho más integrado en el currículum de los niños y de los adolescentes que lo tenemos en nuestro país. Es verdad que se están haciendo algunos intentos, pero vamos tarde y probablemente ese sea una de las estrategias fundamentales para luchar contra la obesidad. Algo se ha hecho, ¿no? Y yo creo que algo se ha hecho porque este cambio de percepción de que la obesidad es una enfermedad y que la obesidad es un problema, lo tienen a nuestros jóvenes de ahora, ¿no? Entonces, desde que, bueno, todas las campañas que se están haciendo, también algunas campañas que se han hecho en colegios, de hablar de que el exceso de peso es un problema, ¿no? Entonces, algo hemos hecho para que por lo menos los jóvenes y los adultos jóvenes de ahora, de esta generación, tengan conciencia de que la obesidad es una enfermedad. Pero sin duda quedan muchísimas más cosas que hacer y vamos tarde países en lo que es el currículum de lo que se enseña a los jóvenes, ¿no? A los niños y a los adolescentes en nuestros centros escolares. Y por último, Alicia Sánchez dice, entonces, ¿creen que la implantación del sistema Nutri-Score será útil para hacer frente a este problema? Paco, tú que de esto sabes más. Bueno, yo tengo mis dudas sobre este etiquetado frontal, como todos, porque es verdad que algunos alimentos lo etiqueta no razonablemente, pero lo que está claro es que hace falta un etiquetado frontal que sea fácilmente reconocido y que fácilmente el consumidor sepa identificar un producto más sano de uno menos sano. Es decir, ahora mismo el etiquetado que tenemos no ayuda a nadie, ¿no? Ayuda solamente a gente hiperformada y además que tenga buena vista para ver los componentes que ponen en la información nutricional que se da de los alimentos. Es decir, ese etiquetado que tenemos ahora mismo no sirve para que el consumidor elija un producto saludable. Hace falta un etiquetado frontal sin duda sencillo para que los usuarios sepan identificar lo más sano de lo menos sano. Es verdad que Nutri-Score es uno de los etiquetados frontales que más
pruebas ha hecho en diferentes países. Es verdad que no etiqueta bien algunos productos, pero como decía Voltaire, Voltaire, lo perfecto muchas veces es enemigo de lo bueno. Es decir, hace falta un etiquetado frontal. El Nutri-Score o otro etiquetado frontal, habría que compararlos, ¿no? Y ver cuáles son los que se adecuan de los que hay encima de la mesa mejor al perfil de ingesta que tenemos en nuestro país. Pero un etiquetado frontal es imprescindible, fácilmente legible para el consumidor e imprescindible en nuestro país, sin duda. Bueno, pues yo creo que ahora mismo ya no hay más preguntas. Si hay alguien que quiera preguntarnos algo más. Bueno, pues doctor Zinaones, espero Bueno, pues que... daros muchísimas gracias. Yo creo que estáis, toda vuestra información está contribuyendo a que se hagan cambios. Uno de los cambios, digo por llevarnos una cosa positiva, ¿no? Uno de los cambios que está haciendo toda la información que estáis dando de los peligros de la obesidad es que por lo menos esa información está calando en los jóvenes y está calando en esta generación. Y está calando que ya no ven, como bien ha dicho Susana, la obesidad, se ha perdido la creencia que uno exceso de peso incluso es sano. Es decir, algunos abuelos de generaciones anteriores pues todavía estaban en la creencia de que tener unos kilitos de más pues era salud, ¿no? Gracias a la información que estáis dando, a la información que estáis transmitiendo, pues esas creencias están cambiando, ¿no? Y yo creo que todavía queda mucho camino. Daros las gracias infinitas a todos los que hacéis una labor divulgativa. Y yo creo que esta encuesta pues también este estudio pone encima de la mesa algunas acciones, como hemos estado comentando, que tenemos sin duda que acometer, ¿no? Para abordar el problema de salud pública más importante que tenemos en el siglo XXI, que sin duda es la obesidad. Bueno, pues igualmente agradecer a todos que estáis ahí, que nos estáis ayudando en esta labor de combatir la obesidad, que con la palabra pandemia que ahora estamos tan acostumbrados a oír, pero la obesidad es otra pandemia y que no hay que bajar la guardia exactamente igual que con el COVID. Hay que seguir luchando por evitarla y evitarla en este sector de la población porque tienen mucho riesgo de desarrollar una obesidad grave con muchas complicaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta otra. Hasta otra. Adiós.